Pues esta noche o esta tarde noche vamos a hacer un paréntesis en la serie que estamos siguiendo de la Iglesia Modelo. Les voy a compartir un tema un poco diferente, pero que tiene que ver también con nuestra vida, así como los mensajes a esas iglesias nos han estado enseñando cosas muy interesantes. Creo que también este tema que voy a compartir ahora tiene que ver mucho en nuestra forma de vivir la vida cristiana. El tema de esta noche se llama el poder de la decisión. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué es lo opuesto de la decisión? La indecisión. No hay cosa más fea que la indecisión. Estás en una bifurcación de camino y no sabes cuál camino tomar. Te quedas parado y ahí te estancas. Puedes pasar muchos años parado allí y no llegas a ningún lado. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y se había ido tras los Baales? Cuando Elías el profeta los confronta en ese monte Carmelo, dice la palabra que él confronta al pueblo diciéndoles: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, síganlo. O sea, decidan, determinen. La vida cristiana es una vida de constantes decisiones. Hoy usted decidió venir a la iglesia, a adorar a Dios. Algunos decidieron no venir, se quedaron en casa. La indecisión es terrible porque inhabilita al hombre. Y en la vida cristiana no hay cosa más terrible que la indecisión. El no querer decidir seguir o no seguir. Tristemente hay muchos cristianos que han pasado mucho tiempo en ese punto de la indecisión y no han avanzado en su vida cristiana. Han pasado años y continúan siendo los mismos de siempre. La indecisión es terrible porque te inhabilita, te hace improductivo, te vuelve estéril y te hace un cristiano mediocre. Y eso, por supuesto que no es el plan de Dios. Al salvarnos, al enviar a su Hijo a morir por nosotros, no es el plan de Dios para nosotros el que nos quedemos en un punto de indecisión. Hoy vamos a aprender con este tema lo importante que es y el poder que tiene la decisión. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al versículo 12. Voy a leer esta escritura mientras usted puede seguirme en silencio. Dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínate el panorama simplemente. Ya al ratito comentamos. Después de Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age Ararita,
Los filisteos se habían reunido en allí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Versículo 9, versículo 8. La palabra clave allí es en una ocasión. ¿Cuántos mató en una ocasión José Basebet? 800 hombres. Y no era disparar un R-15 que sale no sé cuántas balas por segundo. Era lucha a cuerpo con espada. Y matar 800 hombres es que eran muy valientes. Pero dice que en una ocasión, o sea que hubo otras ocasiones que mató a lo mejor menos. De su expediente él sacó ese testimonio. Dije, yo en un día maté 800 hombres. ¿Te imaginas? El versículo 9, la palabra clave: y se habían alejado los hombres de Israel. Los grandes valientes casi siempre andan solos. No tienen multitudes con ellos para echarles porras. Y la palabra clave en el versículo 12: se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Quiénes eran estos hombres? Aquí nos narra la palabra de Dios que eran hombres muy valientes en extremo. Digo, para hacer estas hazañas no son hombres cualquiera. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Quiénes eran estos hombres? José Basebet, Eleazar. ¿Quiénes eran estos hombres? Dice aquí: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Se recuerda que David andaba huyendo porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo? Entonces, cuando sus padres y su familia saben que él está en la cueva de Adulam, dice que ellos vinieron a él en ese lugar. Y dice el versículo 2: y se juntaron con él. ¿Cuántos? Todos los más valientes. No, dice que todos los afligidos. ¿Cómo anda un afligido? Apesadumbrado, desanimado, desencajado, infeliz, triste, apachurrado, una lista enorme. Todos esos afligidos vinieron a David a la cueva de Adulam, y todos los que estaban endeudados. ¿Cómo andan los endeudados? Comiéndose las uñas, arrancándose el cabello, desesperados, angustiados porque no saben cómo pagar las tarjetas. Los intereses suben y están tremendamente preocupados. Pues también ellos vinieron ahí. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, todos los amargados. ¿Cómo andan los amargados? ¿Cantando? ¿Con una sonrisa de oreja a oreja? No, los amargados andan aventando amargura por todos lados. Los amargados de espíritu andan aplastados. Todos ellos vinieron a David. Estos hombres vinieron a David con las realidades de la tierra, pero se encontraron con un hombre que conocía las realidades eternas. Y los empezó a ministrar, les empezó a enseñar y los convirtió en los valientes de David que leímos en 2 de Samuel. ¿Cómo fueron transformados ellos? Porque hubo alguien que les habló al corazón, que no los juzgó, que no los criticó, que no los condenó, sino que los entendió. Se sentó con ellos y les ministró. David andaba siendo perseguido también. Él también podía estar totalmente apachurrado,
desanimado porque injustamente Saúl andaba buscándolo para matarlo. Él pudo también tener amargura en su espíritu porque era injusto el trato que el rey le estaba dando a David. Por envidia, por celo, por sé qué cosa, Saúl no quería que David viviera porque sabía que él iba a ser el rey de Israel. Pero David, en medio de esa situación, supo mirar al cielo, supo conocer el corazón de Dios y ministró a ese pueblo que vino a él ahí en esa cueva de Adulam. Déjeme decir una cosa: victoria y libertad van de la mano, van juntas. Hay gente victoriosa porque es nacida de nuevo, pero no es libre. Es bueno ser victorioso, es bueno nacer de nuevo, pero es mucho mejor también ser libre. ¿Libre de qué? De sus complejos, de sus temores, de sus heridas pasadas y de sus prejuicios. El corazón sí ha sido limpiado con la sangre de Jesús, pero la mente guarda muchas cosas del pasado, como decíamos nosotros ayer en la reunión de matrimonios. Es bueno ser victorioso, pero es mejor también ser libre. Libre de culpa, nadie te acusa. Libre de pecado, nadie te condena. Nada te mueve. Puedes ver pasar las tormentas y permanecer firme. Eres libre y eres victorioso. Aquí, con estos hombres que vimos, están hombres transformados, hombres valientes, hombres decididos y determinados. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Gedeón? Cuando Dios le dijo: levántate, porque a través de ti voy a dar victoria al pueblo, y pelea contra los filisteos y los madianitas, y yo te voy a dar la victoria. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, 8 y 9, 6, 7 y 8, perdón, que él se reunió un ejército de 32,000 hombres que respondieron al llamado. Pero Dios le dice a Gedeón: es mucha gente la que tienes. Si los enemigos eran los filisteos, los amalecitas y los hijos del oriente, que cubrieron el valle, dice la palabra de Dios, que eran como langostas, en número enormemente grande. Él junta 32,000 y a su manera de entender, Gedeón dice: pero pues, ¿qué podemos hacer con esto? Pero bueno, pues vámonos a la guerra. Para su sorpresa y su falta de entendimiento, Dios le dice: son muchos. Diles a todos que los que tengan miedo se devuelvan a sus casas. ¿Sabe cuántos se regresaron de esos 32,000? 22,000. Gedeón dijo: 22,000 miedosos en el ejército para ir a la batalla. Me quedan apenas 10,000. ¿Qué puedo hacer con eso? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Todavía son muchos. Si les doy la victoria, ellos van a pensar que por su mano fuerte y poderosa ganaron. Llévamelos al agua y los probaré allí. Del que yo te diga vaya contigo, va a ir contigo. Del que te diga que no vaya, no va a ir contigo. Y dice: aquellos que vayan a tomar el agua directamente bajando la cara hasta el agua, pónmelos aparte. Y aquellos que lleven con la mano el agua a su boca, póngamelos aparte. Y todos aquellos que llevaron la cara hasta el agua fueron, ¿cuántos creen? 9,700. De los 10,000 solamente calificaron 300. Pero eran los más valientes. Y con esos 300 hombres, Dios le dio gran victoria a Gedeón. Hombres determinados, hombres decididos a luchar hasta la muerte, que no voltean para ningún lado. Así debe ser la iglesia de Jesucristo. Hombres decididos a rendir su vida a Cristo. Hombres determinados a caminar, no importan las tribulaciones o pruebas que vengan.
que caminen solamente hacia adelante. Estos tres valientes, José, Basebet, Eleazar y Sama, eran solos, no tenían multitudes que los siguieran. ¿Cómo estamos al estar solos nosotros? Sabemos que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo también, que no solo me guía, sino que me enseña también me consuela y me fortalece. Pero ¿cuál es la condición de nuestro corazón cuando nos encontramos solos en la batalla? Cuando no tenemos la presencia de mucha gente que nos anime, que nos fortalezca. Aquí es donde la decisión y la determinación juega un papel muy importante y decisivo. Porque tú decides qué actitud vas a tomar ante esa situación. ¿Recuerdas a Pablo y Silas encarcelados en Filipos? Que fueron azotados. ¿Sí se acuerdan? Hechos capítulo 16. Ellos fueron azotados con vara, con látigo, y después fueron puestos en el calabozo de más adentro, donde es el lugar más oscuro, más frío y más inhóspito. Sus pies fueron puestos en el cepo para no pudieran ni siquiera pararse. Y estuvieron ahí sentados en el lodo, en el frío, en la suciedad. Las cárceles de aquellos tiempos no eran como las de ahora. Hoy son mansiones. Los tratan bien, les dan de comer, ¿sí? Les permiten cosas. Aquel tiempo no era igual. Pero en esa ocasión, Pablo y Silas determinaron cantar a Dios. Y dice que los presos los oían. ¿Y sabe usted quién más los oía? Dios, porque empezó a sacudir la tierra con un tremendo terremoto, que las puertas de la cárcel todas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Imagínate qué clase de terremoto ha de haber sido. Digo, para que se suelten las cadenas y las puertas se abran y no se derrumbe la casa o la cárcel, ¿verdad? Dice que el carcelero, levantándose, porque esto fue de noche, pensó que los presos habían huido. Sacó la espada a querer matarse, porque él sabía que iba a entregar cuentas mal y que lo iban a matar, y mejor quiso él quitarse la vida. Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y la frase célebre del carcelero dice que entrando pidió luz diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si Saulo y Silas no hubieran determinado cantar a Dios, en esa situación nada hubiera sucedido. Ellos no hubieran sido liberados, el carcelero no hubiera sido salvo, el nombre del Señor no había sido glorificado. Fíjense lo que produce una decisión y una determinación. Cuando tú decides mejor alabar a Dios y glorificarle, aunque estás pasando por una situación sumamente difícil, Dios escucha esa oración, esa alabanza, mira esa actitud, ese corazón que a pesar de lo que está sufriendo puede levantar su vista para adorar a Dios, y Dios va a responder. ¿Dios qué? Dios va a responder porque somos sus hijos. El poder de la decisión es tremendo, mis hermanos. José Basebet mató a 800 hombres en una ocasión. Otras ocasiones tal vez mató menos, y eran luchas cuerpo a cuerpo, espada a espada. José llenó su expediente de historias increíbles, llenas del poder de Dios, con hechos portentosos y maravillosos. Pregunto, si lo hizo con ellos, ¿lo hará también con nosotros? Es el mismo Dios de ayer,
hoy y siempre. Ese Dios que tenían ellos también es el mismo Dios que nosotros tenemos. Dios puede hacer con nosotros tremendas cosas. Tremendas cosas. La cosa es que nosotros determinemos, que nos arrojemos, que decidamos aventarnos, aunque no sepamos cómo vamos a caer. Dios estará ahí para sostenernos, para ayudarnos. Viajaba una vez yo a la sierra de Achotla, en Guerrero. De Arcelia a Guerrero tomé yo el camión para llegar a Temixco como eso de las 2 de la tarde y empezar la subida de 3 horas a la montaña y llegar a Achotla a las 5 de la tarde. La reunión y las conferencias empezaban a las 6. Calculé yo llegar a las 5 para bañarme, prepararme para empezar las enseñanzas. Sabía que había venido gente de muchos lados y muchos de ellos caminando horas y horas en las montañas. A las 2 de la tarde, que yo tenía que estar al pie de monte, el camión se descompone en el camino. Y no había otra corrida de camión, ese era el único que al día siguiente regresaba. Entonces tuvimos que esperar hasta que lo arreglaran. ¿Y sabe a qué hora llegamos al pie de monte? A las 5 de la tarde. Y la reunión era a las 6. 3 horas camino para arriba. Mi oración fue: Señor, ¿qué hago? Yo no quiero fallar a mis hermanos. Sé que hicieron un gran esfuerzo para que no haya nada. Le dije: Señor, ayúdame. Amarré mis botas lo mejor que pude, me acomodé mi mochila en la espalda, sujetándolo porque yo quería subir, no corriendo, pero sí con un paso apresurado y confiando en Dios. Caminé como 15 minutos con paso así fuerte. Yo no sentí que me caía al suelo, que me haya desmayado, como que simplemente me dormí, no me di cuenta. Pero 15 para las 6 yo estaba entrando a Achotla, caminando, y no estaba cansado. Yo quedé asombradísimo. ¿Qué pasó? Si yo estuviera despierto podría ver cómo corrí, pero no, como que me dormí. Y llegué 15 para las 6. En la entrada conocía yo ese pueblo. Había cercas de piedra que limitaban los terrenos con el callejón. Y cuando yo estoy pasando allí dije: pues estoy entrando a Achotla. A ver, ¿por qué no me llevó hasta la iglesia? Me dejó en la entrada. Dios no se equivoca. Hermano, cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú determinas poner tu parte, Dios hace lo demás. Y tuvimos tiempo maravilloso con los hermanos. Agradecidos ellos porque estuvimos ahí 3 días enseñándoles la palabra de Dios. Aquí llueve y no quieres venir a la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos hacer historia, podemos contar testimonios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Los 800 hombres que mata José no eran hombres cualquiera, eran hombres fuertes, listos para la guerra, pero sobre ellos José era mucho mejor porque los mató, porque decidió vencerlos. Está en la actitud, en la determinación de tu corazón
¿Cómo tú puedes vencer a tus enemigos que se levantan contra ti? Y no estoy hablando de personas o de hermanos, de fortalezas espirituales que pelean en tu mente, en tu corazón, y que te distraen y te destruyen si tú no te levantas a pelear con la fe, con la confianza, con la seguridad que Dios está contigo. El Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, el Dios que hirió a los primogénitos de Egipto, que destruyó al ejército en el mar rojo, el que proveyó pan por 40 años a un pueblo en el desierto, que les dio carne, que los sustentó por esos 40 años, es el mismo hoy. Teniendo a este Dios tan grande, podemos pensar en grande, ¿no? Si de todos modos vas a pensar, pues piensa en grande, ya que haces el esfuerzo, y piensa en grande. Tenemos un Dios grande. En la tierra no hay nadie como Él, y tú eres su embajador, su representante. Entonces puedes confiar que Él te va a respaldar. Ese Dios del que dice el profeta Jeremías capítulo 32, 41, me alegraré haciéndoles bien. ¿En qué se alegra Dios? Haciéndonos bien. O sea, Dios no tiene compromisos mediocres con sus hijos. Se alegra de hacernos bien. Puede darnos lo mejor, los mejores pastos, el mejor trigo, la mejor miel. Y no, este es un mensaje de positivismo. Es un mensaje que tú puedes traducirlo en fe, en confianza, en decisión, en determinación para seguir tu camino con el Señor. Es un Dios que cumple sus promesas. Lucas capítulo 11, versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará escorpión. Dice: pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre os dará lo que les pidan? ¿Cuánto más ese Dios que tiene todo y todo poder para hacerlo, nos va a dar lo que le pidamos? Ese es el tipo de Padre que tenemos, y que muchas veces dudamos de su amor, de su provisión, dudamos de su fidelidad, y una vez y otra vez Él nos ha probado que es fiel cuando Él ha prometido algo, porque siempre lo ha cumplido. ¿No es cierto? Sí, nunca nos hemos quedado sin nada. Dios ha sido fiel y nos ha dado lo que hemos necesitado. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. ¿Cuántos ansían la paz en sus corazones? ¿Qué es mejor, vivir inquietos o vivir con paz? ¿Dormir preocupados o dormir tranquilos? Claro, pues ese Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. No es el que toma venganza por nuestros pecados, espera pacientemente y sigue derramando sus misericordias, nuevas además, cada mañana, para que entendamos y para que nos demos cuenta cuán grande es su amor. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Volvemos a nuestra porción de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Después de quién? Pues de José Basebet, ¿sí? El que mató a 800. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y escuchen esto, y se habían alejado todos los hombres de Israel. O sea que todos le huyeron y solo él quedó. Eleazar fue abandonado. Se levantó, pero no se fue con ellos, no huyó con ellos, se levantó y se puso en acción.
Dijo, ok, pues ya todos se fueron, se desanimaron, pero yo aquí me quedo y yo voy a pelear. ¿Qué haces tú cuando todos abandonan y solo tú te quedas? ¿No te dan ganas de correr con ellos? Dice, esto está muy duro, pues también y yo, vámonos. Es lo más fácil. Pero ¿dónde entonces queda tu fe? ¿Dónde queda tu confianza en Dios? ¿Dónde quedan tus convicciones? Entonces emocionalmente solamente estabas siguiendo a Dios. Cuando todo va bien y cuando todo tienes está bien, pero cuando ya vienen los problemas o no tienes nada, empiezas a dudar y mejor le corres. Aquí está Eleazar, que fue abandonado. Nosotros tenemos que seguir a Dios aun cuando todos le dejen de seguirlo, o aunque todos le den la espalda. Guarda tus convicciones y vive por ellos, lucha por ellos, trabaja por ellos, pelea por ellos, duerme por ellos, come por ellos, pero por ellos siempre. Tus convicciones. Que no sea pura emoción, que en verdad seas un seguidor de Jesús, uno de los valientes de Dios. Dice que Él se levantó e hirió, lo que quiere decir que Él no fue herido. Tomó la decisión no solo de levantarse, sino de tomar la delantera, se anticipó. Y esto es muy importante, el factor tiempo es muy importante en nuestra vida cristiana. Porque ¿cuántas veces nosotros dejamos para el último orar a Dios, leer la Biblia, meditar en su palabra? Y cuando nos damos cuenta, el tiempo nos absorbió en las ocupaciones y no nos queda tiempo, ni ganas, ni fuerzas para orar. Oramos 5 minutos, 10 minutos y nos quedamos dormidos. O no tenemos que más decirle a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Empezamos a leer la Biblia y la usamos mejor como un sedante y nos dormimos también. ¿Qué clase de seguidores de Jesús somos? Porque no podemos pasar las mismas 3 horas que pasamos con el celular, con el internet para orar y leer la Biblia, o con el control ahí cambiando de canal a canal 3, 4 horas. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Por qué nos gana el mundo? ¿Por qué nos gana la carne, las emociones? ¿Se acuerdan cuando David enfrentó a Goliat? Dice que él se levantó y se dio prisa a la línea de batalla, o sea, se adelantó, tomó delantera, aprovechó que también vio que Goliat se levantó para venir a la batalla. Él corrió a la línea de combate, se adelantó. ¿Tú puedes adelantar tu tiempo de oración hoy, lo que vas a hacer mañana? ¿O ni hoy alcanzas a hacer lo que debes hacer hoy? Esos 10 minutos o 3 minutos, si lo adelantaras todos los días, en la semana ya sumaste buena cantidad de adelanto. Y esto rinde fruto en tu fe, en tu confianza en Dios, en tu conocer a Dios, porque Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Pero tú tienes que determinar. Tú tienes que decidir tomar la delantera. David no se dejó sorprender por Goliat. Cuando lo vio levantarse, él inmediatamente corrió y metió su mano en su bolsa que llevaba y sacó la piedra y tuvo tiempo para acomodarlo bien en la honda y empezar a ondearlo hasta que salió esa piedra de bala que pegó en la frente de Goliat y lo mató. El factor tiempo es muy importante y la palabra de Dios dice que nosotros debemos aprovechar los tiempos, porque los tiempos que vivimos hoy son malos y estos tiempos, hermanos, no van a cambiar. No es el gobierno que va a cambiar la situación de un país. Es el corazón del hombre que se ha alejado de Dios, y cuando el hombre se vuelva a Dios, entonces las cosas pueden cambiar.
Así es de que no pongamos la confianza en el hombre, pongamos la confianza en Dios y tomemos el compromiso y la decisión de seguirle a Él, adelantándonos en la línea de batalla y no dejar que el enemigo nos gane o nos sorprenda. Él se levantó e hirió, no fue herido, tomó la delantera porque decidió avanzar antes de que él llegara. Muchas veces yo he pensado en la relación de iglesia-Satanás como un juego entre el gato y el ratón. Satanás el gato y la iglesia el ratón, donde anda buscando, corriendo un agujero donde esconderse, porque ahí viene Satanás, cuando no debe ser así. La iglesia debe prevalecer. La iglesia debe pararse en su línea de combate y marcarle pauta al enemigo. No tiene por qué asediarnos. Dios nos ha dado autoridad en su nombre para vencerlo. Es más, está vencido. Pero eso es lo que nos cuesta trabajo creer, porque Él nos ha hecho pensar que Él es todopoderoso y no lo es. Dios le permite ciertas cosas que van a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, pero aún así no nos abandona, como en el caso de Job. Lo sostuvo, aunque perdió todo, pero tenía un propósito Dios. Eleazar no se escondió, se levantó contra los enemigos. ¿Sabe que el león no huye? El león enfrenta la timidez. Entonces enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores, tus amarguras, tu tristeza. Si no conquistas en victoria estas cosas, ellos te van a conquistar. Esto es muy importante para que puedas crecer en la vida cristiana. Y para que puedas crecer, haz algo que nunca has hecho. Y verás que Dios te va a respaldar. Haz algo que te asuste. Valentía, hermanos, no es ausencia de temor. Valentía es hacer las cosas aún en presencia del temor. Dice el versículo 11, y después de esto fue Sama, Eleazar estamos hablando, dice en el versículo 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Hasta que su mano qué? Se cansó y quedó pegada su mano en la espada. ¿Con qué determinación agarró la espada que su mano se quedó pegado allí? ¿Con qué determinación tú tomas la palabra de Dios, la espada del Espíritu, hasta que éste sea parte de tu misma vida? Hasta que sea parte de tus convicciones, hasta que sea parte de ti mismo y no pueda separarse, porque algo lo ha unido, porque está metido en el corazón, no solamente en la mente. Hay muchos cristianos que tienen la escritura solamente en la mente, pero que no la tienen en su corazón. Gedeón, con aquellos 300 hombres, cansado, sí, pero todavía persiguiendo. Eleazar, aunque cansado, sí, pero la espada quedó pegada en su mano, porque él creyó lo que Dios podía hacer. Y tomó la decisión, tomó la delantera, se paró y venció al enemigo. Si tú quieres vencer al enemigo, la palabra tiene que hacerse carne en tu corazón, no solamente en tu mente. La palabra tiene que fundirse dentro de ti mismo, en tu forma de vivir, tiene que ser parte de ti, en tu corazón. Luego en la parte final del versículo 10 dice: aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Qué suave, ¿no? Ya ganó mi hermano, pues ahora déjame también yo disfrutar tantito de tus victorias. ¿Cuántos viven de la alegría de las victorias ajenas y no de las propias?
este es mi hermano, ahora sí, ¿verdad? Pero cuando iba a la guerra no confiaste y ni creíste, tú le corriste mejor y lo dejaste solo. Cuando su hermano mayor vio a David llegar al campamento, se enojó y le dijo: ¿con quién dejaste a las ovejas de mi padre? Le dijo David: no te preocupes, los dejé en buenas manos. ¿Quién es este hombre incircunciso que está gritando? A ese yo le voy a cortar la cabeza. Tú no vas a poder, niño, no digo más. Y cuando David fue al frente de batalla, yo imagino a su hermano Eliab taparse la cara y decir: ay, mi hermano lo van a hacer pedazos. Pero cuando levanta la cara, el gigante está tirado y David está sobre él cortándole la cabeza. ¡Ese es mi hermano! Sí, después del esfuerzo y la batalla. No se vale. Mejor éntrale también a la batalla, no le tengas miedo. Ármate de valor, decide, determina. La decisión tiene gran poder. Si tú no determinas, no decides, nunca vas a vencer a tus enemigos. Y vas a ser continuamente derrotado. Versículo 11, segunda de Samuel 23. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí el pueblo, una vez más, huyó delante de los filisteos. Qué peligroso es para un valiente pelear con un enemigo teniendo un montón de gente miedosa. Los 300 que le quedaron a Gedeón tenían que llenar ciertas cualidades. Tú puedes leerlo en el capítulo 7. Les dijo: lo que yo haga, hagan exactamente lo mismo ustedes. Obediencia absoluta, sin cuestionar. ¿Sabe por qué? Porque les dieron de armas. ¿Sabe qué armas les dio Gedeón? Cántaros con teas ardiendo dentro y una trompeta para ir a la guerra. Cuando ustedes oigan el sonido, porque los distribuyó en 3 frentes tratando de encerrar a los enemigos, y dijeron: yo voy a estar con un grupo de 100, aquel otro va a estar con otro grupo de 100 y aquellos en otro grupo de 100. El cántaro con la tea ardiendo era para poderse alusar de noche oscura y que los enemigos no notaran la luz y que pudieran colocarse a medianoche cuando estaban todos descansando, dormidos. Y dice: cuando escuchen la trompeta, levanten la trompeta y suénenla a todo pulmón, rompan el cántaro y levanten la tea y digan: por la espada de Jehová y de Gedeón. Imagínate en una noche tan silenciosa y oscura de pronto escuchar ese ruido de trompeta, que suenan 300 trompetas, que se rompen los cántaros y se ve todo iluminado aquello. Se confundieron y entre ellos mismos se mataron. El pánico los agarró y así Dios dio gran victoria a Gedeón con 300 hombres. Luego les dijo: cuando hagan eso, quédese parado firme cada uno en su lugar, o sea, no se muevan, porque van a ver hombres caerse a sus pies. No se quiten, no se muevan, nomás no dejen de sonar la trompeta. Párate donde Dios te ha puesto. Si tú quieres tener victorias, quédate ahí donde Dios te ha puesto. Haz lo que Dios te ha dicho hacer y no le corras. Cuando veas la situación difícil venir, enfréntalo con valor. Dios te va a dar la victoria. Amén. ¿Están convencidos que así es? Así es, hermanos, y Dios no miente.
Si has decidido ser un cristiano, métete en la acción. Este hombre se paró en medio del terreno de lentejas y dijo: yo aquí me voy a quedar y voy a defender este terreno porque los filisteos no me lo van a quitar. ¿Cuántas veces nuestro compromiso no es real? La responsabilidad que Dios nos ha dado lo aventamos y abandonamos todo. Puedes tú quedarte al margen de las cosas grandes que Dios está haciendo y en cierta manera puedes también gozarte con ellos, pero no habrá nada mejor que pararte en medio de tu terreno, aunque sea para pelear contra tus enemigos que vienen contra ti. Una actitud de victoria, de estar listos y preparados para la guerra. Y cuando decides pelear y defender tu terreno, Dios saca su espada y pelea contigo contra tus enemigos. ¿Puedes tú creer esto? Entonces no vivas una vida cristiana mediocre, una vida cristiana derrotada. Tienes mucho tiempo peleando contra tus enemigos que están en la mente, en el corazón, y que más bien no has decidido soltarlas. No has decidido abandonarlas. No es porque no puedas, no has querido, y ese es el problema muy, muy serio. Dios tiene poder, pero no te puede obligar. Él espera que tú mismo decidas, y cuando tú decidas, Dios te va a dar su gracia y poder para levantarte en victoria. Muchos de ustedes han perdido la oportunidad de ganar las batallas porque prefieren mejor irse y alejarse. Cuando tú te has sentido herido, el primer pensamiento es aislarte, y eso es lo peor que tú puedes hacer. Ya no voy a ir a la iglesia porque ahí no me aman, no me toman en cuenta. Y te alejas, eso es lo peor que puedes hacer. El enemigo ha logrado aislarte. Aislado te mete un montón de pensamientos, de duda, de desconfianza, de miedo, de temor, y ahí Satanás te está haciendo pedazos. Cuando eso suceda, acércate más a la iglesia, acércate más a Dios, búscale más de corazón y verás que Dios te va a dar la victoria. Dios va a manifestar su gloria con los valientes que deciden pararse en medio de su terreno del carácter. ¿Cuántos están luchando con su mal carácter? Hay que pararse en medio de ese terreno y pelear. Dios te ha dado poder para vencer ese mal genio, esas actitudes negativas que tomas con tu familia, con tu esposa o con tu esposo, en tu trabajo. Dios te puede dar la victoria si tú decides tomar ese enemigo en mero frente y confrontarlo y atacarlo. No tiene por qué vencerte. Él va a manifestar su gloria allí, en el terreno de tus debilidades carnales. Dios te puede dar la victoria, te puede dar una tremenda victoria, pero tu parte es tomar la decisión de apartarte de ellas. Si no lo haces, no va a pasar nada. Sama defendió su terreno y eran muchos los que habían venido contra él. Pero la gracia y el poder de Dios es todavía más suficiente que los muchos enemigos que puedan venir contra ti. Defendió su terreno y los mató a todos. Defiende tu integridad, tu fidelidad a Dios. No te dejes llevar por la corriente del mundo o por lo que compañeros hacen en el trabajo, que hacen trampa, que hacen chuecuras. Tú no tienes por qué ser igual. Defiende tu santidad, apártate del pecado, defiende tu primer amor que se está enfriando. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Perdió su primer amor. Defiende tu lealtad a Dios, defiende tu consagración. Ese es tu terreno que Dios te ha dado y defiéndela. ¿Lo van a hacer? Muchas cosas parecen insignificantes que afectan tu carácter, pero poco a poco van tomando fuerza hasta que te vencen.
¿Cuántos han visto puerquitos así chiquitos, bien tiernitos, bien curiositos? Rosaditos así, trompuditos así. Les ponen un moño en las orejas y ahí los tienen de mascotas en su casa. Duermen en la cama con ustedes. Cuando ese animalito empieza a crecer y es un marranote, ya no te gusta tenerlo en casa porque te destruye todo. Hay muchos cristianos que tienen marranitos de mascota, pecados favoritos, que parece que no dañan, son tiernitos. ¿Para qué lo metemos allá afuera? Aquí que quede con nosotros. Sí, guárdalo allí, déjalo allí, ya verás cómo te echa fuera a ti de tu recámara. Hermano, con el pecado no se puede jugar. ¿Con el pecado qué? No se juega, hermano. Tampoco se puede jugar con lumbre, porque te quemas. Apártate de esas cosas. Tu consagración es tu terreno que Dios te ha dado. ¿Sí? No cedas ni un paso de tu terreno. Defiéndelo. Cuando veas una pequeña grieta que quiere infiltrar y enfriar tu amor por Cristo, defiéndela. Tu amor por tu familia, tu amor por tu esposa, por tus hijos o por tu esposo, inmediatamente párate firme y vence a esos enemigos. No cedas en nada, nada, nada. Si no, los vas a ver destruidos en tu propia cara. Los vas a ver abandonar tu familia e irse a vivir su vida, porque en casa no tiene lo que necesitaba. Eso es triste, ¿no? Cuando un hijo decide irse de la casa y dice, yo me voy a vivir aparte porque aquí no me siento a gusto. Qué triste eso. Y le adviertes y le dices, vas a sufrir. Pues no importa, aquí sufro más. Qué terrible. No han defendido su terreno que Dios les ha dado. Y déjeme decirle que eso no para allí. Un día Él nos va a llamar a cuentas. Y te va a decir, ¿qué hiciste con tu terreno de lentejas que te di a guardar? ¿Por qué dejaste que el enemigo llegara a destruir? Ese era tu territorio, tu hogar, tu familia, tu persona, tu vida. ¿Cuál es el pretexto o la excusa que va a valer la pena ese día con el Señor? Nada, mis hermanos. Entonces mejor atender y tomar la decisión de vencer, de no dejar que nada mine tu hogar, tu familia, que tu vida se consagre cada día más y más al Señor. ¿Cuál fue el tema de hoy? El poder de la decisión. O sea, tú decides. Tú eres quien determinas. Cada uno pelea sus batallas. David fue solo a la guerra. Estos 3 hombres estaban solos en la guerra. Las batallas son individuales. No puedes vivir ni ganar victorias con la fe prestada de otro. Es con tu fe, es con tu entrega, es con tu decisión, y Dios te va a respaldar. Pónganse de pie, por favor. Defiende tu terreno. Que esa palabra se haga carne en tu corazón. Y que de tu historial de éxitos y triunfos saques tus testimonios para anunciar a otros las victorias que Dios te ha dado. Decide, determina. Cuando tú determines algo, nadie te va a poder hacer cambiar, ni las circunstancias de la vida, ni ninguna otra persona. Pero decide, determina ser diferente, ser un cristiano de verdad que refleje la gloria de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas estamos luchando.
Cada uno de nosotros sabemos los enemigos que están viniendo contra nosotros. Y es contra esos enemigos que hay que pelear. Pidamos a Dios esta tarde su poder, su sabiduría, su fuerza, que respalde nuestra decisión y determinación de pelear y vencer. Y Él lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu trono nos presentamos, Señor, seguros de que tú escuchas nuestra oración, seguros que tú sabes de lo que necesitamos, seguros, Señor, de que conoces también esas áreas de nuestra vida que necesitamos atender. Como estos hombres que fueron transformados, de aquellos hombres que no daban ni un peso por ellos, fueron los más valientes que tuvo David, que pelearon las grandes batallas y lograron triunfos maravillosos para tu pueblo, Señor. Así queremos ser como iglesia también. Así queremos ser como familia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Determinados, hombres y mujeres decididos a vencer, determinados a apartarnos, a purificarnos cada día más, a consagrarnos más, determinados a servirte cada día más también, con mayor pasión y entrega. Que no nos pese tomar compromisos, Señor. Tu iglesia necesita servidores, necesita maestros, necesita gente que se disponga para servirte. Padre, que no le tengamos miedo a eso. Es un privilegio grande que tú nos das, el que nos invites a servirte, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos bendigas a todos y nos ayudes a mirar qué es la parte que nos toca a nosotros hacer. Estamos ciertos que tú harás lo demás, Señor. Y en tus manos pongo a cada hijo tuyo en esta tarde, para que tú sigas hablando a su corazón, Señor, y les des esa determinación que hace falta, esa decisión y tu poder para respaldarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.